But anyway, creo que una presentación muy importante tuvimos esta mañana, primero con las amenazas, la evolución en la revolución, pasamos por el tema de las oportunidades que nos mostró, gracias, thank you, Guy. Lo más importante, obviamente, que él habla es la data es el rey, la información de los usuarios es realmente la nueva energía o el petróleo, y sobre todo el oro nuevo tiene que ver con la confianza del público. El Reuters Institute acaba de sacar un informe muy importante, todos los conocen, que si bien en pandemia todos los medios estábamos evolucionando a una confianza increíble de parte de los lectores y de los usuarios, se ha caído este último año. Estamos muy mal en tema de confianza los periodistas. Pero si hay un medio que ha ganado gran reputación, o medios que han ganado gran reputación porque venden millones de suscripciones, obviamente no nos podemos comparar nosotros, pero creo que es bueno escucharlos a ellos porque siempre se puede aprender algo. Pero lo que ha hecho el New York Times, que de paso nuestro presidente es Michael Greenspan, en este momento presidente de la CIP, y ahora la vamos a tener a Claudio Cabrera, un dominicano-americano que trabaja en The Athletic, en el New York Times, nos va a explicar la transformación. Pero lo más importante de la transformación del New York Times tiene que ver con la confianza a través de un periodismo y de un contenido de alta calidad. Creo que ese es el gran aprendizaje que nos llevamos del New York Times. Así que te pediría muchísimas gracias por estar con nosotros, Claudio. No voy a hacer más larga la presentación. Te diría que tenemos aproximadamente 20, 25 minutos. Ojalá que puedas resolver el tema del tiempo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Claudio. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Sé que hace poquito estuviste en Brasil con Eduardo Tesler trabajando en O Globo. Nos ha contado maravillas de lo que ustedes estaban ayudando a un grande de Brasil, pero ahora queremos que nos ayudes a todos nosotros un poco cómo fue la transformación de Athletic y la transformación del New York Times para lograr esa audiencia global que tienen. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad. Y sí, soy Claudio Cabrera. Yo comencé en The Athletic hace como 16 meses. Me fui de New York Times, o el New York Times me dijo que me tenía que ir para The Athletic cuando lo compraron en febrero de 2022. Antes de The Athletic, yo era el gerente de SEO en el New York Times y el subdirector de audiencias. Antes de eso, era director de SEO y redes sociales en CBS, que es una cadena de televisión muy importante aquí en los Estados Unidos. Y como dijeron anterior, yo nací aquí en Nueva York, pero los padres míos son de República Dominicana. Y ahora voy a hablar sobre la transformación de The Athletic y la estrategia de New York Times y The Athletic al mismo tiempo. Y voy a comenzar con hablando sobre el muro de pago. Entonces, durante la mayor parte de la existencia de The Athletic, tenían un hard paywall que tú puedes ver aquí a la izquierda. Cuando el New York Times compró The Athletic, una de las muchas razones por qué lo compraron era la oportunidad para crecer en Google por su hard paywall. Entonces, durante ese tiempo, nunca tenían un paywall abierto en Twitter, en Facebook y Google. Y también al mismo tiempo le faltaba como un enfoque en SEO técnico, que es importante también cuando hablamos de Core Web Vitals y otros temas. La marca durante esos 6 años pasaron creciendo sus suscriptores por diferentes avenidas. Entonces casi no lo hicieron por Google, pero mayormente por Twitter, por Facebook, por Organic y también por Paid Marketing, en que yo voy a hablar un poquito también hoy. Y la mayoría de ese crecimiento vino por Twitter, que es donde todas las conversaciones sobre deportes, diría yo, aquí en los Estados Unidos pasan. Cuando se construyó The Athletic, se creó con los mejores reporteros deportivos de cada equipo en todas las ligas de aquí, los Estados Unidos, pero también en Reino Unido. También
es una marca en que la mayoría de usuarios que consiguen de Twitter no viene de su propia cuenta de brand. Entonces, cuando tú ves The Athletic on social media, por ejemplo, la mayoría de usuarios que conseguimos nosotros cada día no vienen de esa cuenta, pero realmente vienen de las cuentas de todos los reporteros que están compartiendo el contenido que publicaron ese día. Y en ese momento, todos los reporteros ya tenían bases de fanáticos cuando el Athletic se construyó y eran el hogar de todas las noticias, vamos a decir, exclusivas sobre todos los equipos favoritos de los fanáticos de los equipos aquí en Estados Unidos. Y otra diferencia para nosotros es que, como te dije anterior, nuestra cuenta de brand no tiene más poder que las cuentas de nuestros reporteros. Aquí tú puedes ver un ejemplo de algo que compartimos sobre un reportero y también lo compartimos en la cuenta principal. Y después de 1 hora o 2 horas, el reportero tenía más seguidores, más quotes, más likes contra la cuenta de nosotros principal. Y eso es porque la mayoría, no diría la mayoría, pero un buen fuente para nosotros de suscriptores cada día es Twitter, porque tenemos la autoridad ahí y los reporteros siempre están compartiendo contenido durante el día en esa plataforma. Pero también cuando yo llegué a The Athletic y comenzamos a cambiar la estrategia, cuando estamos hablando de Google, nos fijamos que en Twitter, sí, la rapidez es importante y cuando se publica sin un enlace, nos fijamos que no terminamos número 1 en Google. Esto fue algo muy diferente para mí llegando a The Athletic, porque en el Times, por ejemplo, cuando hay noticias que es breaking news o tenemos exclusivas, los reporteros tienen que compartir esa información con la redacción, lo escribimos y después la cuenta principal del Times lo va a publicar en las redes. Lo que no pasa en el Times es que el reportero comparte esas noticias antes que la marca lo hace. Y eso fue un problema que encontramos durante el último año y lo comenzamos a arreglar. Aquí tú puedes ver uno de los reporteros de nosotros más famoso en la NBA, y cuando compartió esa historia y comunicó con la redacción, lo que pasa es que todos los competidores que siguen a ese reportero eh, le dan el enlace en el momento. Pero cuando el reportero, por ejemplo, quiere publicar esas noticias sin un enlace, lo que pasa es que Google se confunde y en ese momento no saben quién fue, vamos a decir, el source original de ese contenido. Y para que tú veas el poder, vamos a decir, de los reporteros en nosotros, aquí tú puedes ver la pantalla de Google Trends que enseña con ese reportero cada vez que ese reportero lo buscan en la búsqueda. Entonces, cuando hay noticias que él saca en Twitter, hay mucha gente que van para Google a buscar su nombre y para ver cuál información nueva tiene ese reportero. Entonces, ahí tú puedes ver una conexión al mismo tiempo entre Twitter y también Google, pero también cuando no lo hacemos, como yo dije anterior, los competidores llegan primero a la historia y Google no puede averiguar quién fue la fuente principal. Y aquí tú puedes ver que el mismo reportero publicó un tweet diferente, pero no lo publicó con un enlace. Entonces, en ese momento, lo que pasó cuando tú ves la imagen al final es que nosotros somos el color naranja ahí. Cuando esa noticia salió, no terminamos número 1. Y la mayoría de la razón es porque no había un enlace para los competidores darnos el crédito en ese momento. Entonces, uno de los cambios que hemos hecho en la redacción es que cada reportero, cuando tiene una información sobre breaking news, primeramente lo tiene que pasar por la redacción. Eso es número 1, pero también al mismo tiempo, con cualquier historia que ese reportero va a publicar en Twitter, lo que tienen que hacer también es, si lo vamos a publicar a las 5 de la mañana, lo tienen que poner en un horario, en el scheduled tweet para Twitter, para que cuando se publique ese artículo,
ya tenemos ese enlace con el reportero en esa plataforma. Lo que encontramos muchas veces que The Athletic es realmente una de las marcas o la marca en los Estados Unidos de deportes que publica más contenido original cada día. Casi 90% del contenido que publicamos cada día es original. Casi el word count de nosotros es más de 1500 en cada artículo casi. Entonces, la mayoría del contenido es original y hay muchos, vamos a decir, aggregators en el espacio de noticias de deportes que no hacen contenido original y tienen suscripciones a The Athletic, y lo que hacen es que escriben y hacen aggregations sobre los artículos que publicamos cada día. Entonces nos enfocamos en eso para que no pase normalmente con los competidores en Twitter, pero también en la búsqueda. Y cuando hablamos del muro de pago en The Athletic es diferente por plataforma. En Twitter, por ejemplo, tenemos un muro de pago hard. En Facebook, porque pensamos que en Facebook es más difícil para convertir lectores a suscriptores, tenemos un Regiwall. Y en Google tenemos First Click Free, que era un cambio que hicimos en mayo del año pasado, porque anterior de ese punto, The Athletic solamente tenía un hard paywall durante los primeros 6 años. Y Google dice que el programa de First Click Free ya no existe, pero todavía prefieren que tengas contenido abierto. Y no solamente pensamos en Google, también creamos nosotros que Facebook se puede afectar cuando tiene un muro de pago, porque ellos miran a bounce rate también. Entonces, bounce rate y el tiempo que un lector pasa con un contenido en Facebook, si ellos ven que el contenido está cerrado y no pasa mucho tiempo, en ese momento lo que pasa es que Facebook te baja un poquito más del algoritmo. Y eso es los estudios que hemos hecho nosotros en el último año. Y sabemos que aunque One Click Free tiene su efecto en tema de suscripciones, eso es cierto, es el mejor para visibilidad en Google. Entonces, cuando pensamos de fuente de suscripciones, realmente estamos pensando en Google y Twitter. Cuando pensamos en fuentes de regis o registrations, pensamos en Google y Facebook. Y el equipo de audiencia aquí en The Athletic tomamos un tiempo, vamos a decir, de 30 a 45 minutos cada día para hacer la decisión de cerrar el muro de pago en una pieza de contenido. Entonces, tenemos 3 tipos de contenido aquí en The Athletic. Tenemos headlines, que diría yo es más contenido trending, que no pensamos tiene mucha posibilidad de conversión, pero lo tenemos detrás de un reg wall. Los artículos, el contenido más de calidad de nosotros tienen un paywall, y live es un mixto, y lo llamamos algo que es un smart wall, que alguna vez se le presenta a un lector un regi wall, alguna vez se le presenta a un lector un paywall. Y eso depende en el evento en que yo voy a hablar en la próxima página. Pero la diferencia es que cada tipo de contenido comienza gratis para Google. No es gratis en las otras plataformas. Y el equipo de audiencias aquí en The Athletic hace la decisión si vamos a cerrar el muro o no en un artículo. La redacción no hace esa decisión. Entonces, esa decisión se queda con el equipo de audiencias, y lo que hacemos el día anterior es identificamos los artículos que pensamos que tienen la mayor posibilidad de alcance en la búsqueda y suscripciones al mismo tiempo. Y el proceso para nosotros es examinamos el tiempo de indexing en Google para ese artículo. Si el reportero, como dije anterior, publica ese artículo en Twitter, si lo tenemos en el homepage, en la página principal, y también al mismo tiempo en la página de la sección, enlaces internos que son importantes, fotos que son importantes para Google Discover, y mucho más al mismo tiempo. Y con artículos hacemos eso, pero también con los live blogs los hacemos un poquito diferente dependiendo en el evento, porque la estrategia es más para regis, diría yo, en live blogs. Para eventos grandes como el NFL Draft o el Super Bowl, tenemos diferentes estrategias porque pensamos que podemos convertir más suscriptores en ese momento. Pero vamos a decir en partidos en vivo que pasan, tú sabes, en la mayoría del año,
nos enfocamos en Regis. Y aquí son los 4 puntos, diría yo. Número 1, y eso fue la estrategia, diría yo, también en el Times que lanzamos nosotros, era publicando el live de cualquier evento antes de la competencia. Y eso tú sabes, toma tiempo para tú estudiar cuándo va a publicar el live, la competencia tuya, en cómo lo van a actualizar y cosas así. Entonces lo publicamos el live antes de la competencia y lo publicamos gratis, sin el Regwall o el paywall. Lo dejamos construir autoridad durante las 8 o 10 horas antes del evento. Y cuando el evento va a comenzar y hay mucho más interés que tú puedes ver aquí, en la imagen donde dice nivel, pensamos que si cerramos con un Regwall, entonces le ponemos como un paywall Regwall, vamos a caer un poco en Google, pero no demasiado, porque ya tenemos 10, 8, 6 horas de autoridad que creamos para ese evento. Entonces, no lo hacemos para cada evento importante, pero sabemos que cuando llegamos al nivel de interés en un evento, cerramos el ReggieWall y lo que colectamos son esos emails de los registered users durante ese momento. Cuando el evento se termina, porque queremos que el paywall, queremos poner el paywall abierto en ese momento para que Google lo suba otra vez. En ese momento lo que pasa es que queremos tener los lectores que quieren entender lo que pasó durante el juego, lo que no vieron el juego y quieren ver los highlights y cosas así. Entonces, la estrategia, diría yo, es mucho más diferente para live que artículos. Para artículos, le damos 30 a 45 minutos, esperamos que llegue a un nivel de usuarios en Chartbee o en cualquier, tú sabes, herramienta que tú usas. Y en ese momento decimos, bueno, ya pensamos que llegamos a un nivel de autoridad en este artículo y aunque que lo cerramos, pensamos que no vamos a caer suficiente para afectar el artículo en este momento. Y siguiendo con live blogs, los live blogs son una parte muy importante para las dos marcas, de The Athletic y The New York Times. Y aquí a la izquierda tú puedes ver 2 ejemplos. Cada mes en el espacio de deportes, The Athletic publica un promedio de, vamos a decir, 20 o 30 live blogs. En temporadas que hay más deportes, ese número puede subir mucho más. En el Times, live blogs era algo que hicieron por la mayoría de la pandemia, por casi 3 años, diría yo, y por casi 2 años sobre la guerra en Ucrania. Y aunque la conversación sobre live comenzó con otras marcas abriendo su propio live en 2016, 15, 14 y Google entendiendo la importancia de live, vamos a decir, subiendo la importancia de live en eventos importantes y momentos de breaking news. Diría yo que fueron unos cuantos momentos que nos empujaron a este punto cuando yo estaba en ese tiempo en el New York Times. Y en 2018, aunque tuvimos un live blog antes de ese tiempo, el problema para el Times fue que era una marca en términos de breaking news que no tenía en inglés lo decimos, ese muscle de breaking news tan rápido como sus competidores y habían 5 eventos que lo enseñó. Y esos 5 eventos pasaron en 2018 y fueron el Indonesia Tsunami, que publicamos el primer artículo 5 horas después de 4 competidores, las protestas en Francia 8 horas después, The Thai Cave Rescue 9 horas, Lion Air Crash 39 minutos y el ataque en Toronto 44 minutos. Y en ese momento, el New York Times realizó el equipo de audiencias, la redacción, que para competir en breaking news, para competir en live, tenemos que ser mucho más rápido. Y el Times comenzó a entrenar reporteros en rapidez y en live blogs. En 2021, por ejemplo, construimos el primer live team que tenemos en el Times. Pero antes de ese tiempo, lo que tuvimos era un live reportero o una colección de reporteros que conocían la herramienta de live y lo sabían usar en cada sección en el Times. Y lo que necesitamos nosotros solamente para Google,
Live era importante no solamente para Google, porque siempre se piensa de Live y siendo rápido para breaking news solamente para Google, pero también es importante para la audiencia de push notifications, es importante para la audiencia orgánica, la audiencia que tenemos para email y mucho más, redes sociales. Y en ese momento comenzamos a entrenar los equipos a cómo publicar noticias confirmadas en menos de 25 palabras. En ese momento también analizamos cómo publicaron noticias de breaking news competidores como CNN, competidores como The Washington Post y mucho más, porque en ese tiempo, y todavía diría yo, esos son los principales competidores que tienen el Times en este momento. Y también también lo que eso hizo en la redacción es que creó una competencia, una cultura, diría yo, de competencia en la redacción con nuestro Express Desk y las otras secciones también. El Express Desk en el New York Times es una sección que seguro muchos de los medios en SIP lo tienen también, que estás enfocado solamente en las noticias trending. Algunas veces cuando estábamos en el Times o cuando yo estaba en el Times, siempre decíamos que las noticias que los reporteros de otras secciones no quieren escribir, pero lo tenemos que escribir de una manera u otra. Y cuando yo comencé era un equipo pequeño, pero ahora mismo yo pienso que es un equipo de más de 20 reporteros globalmente. Y cuando comenzamos a cambiar la cultura, comenzó con esa sección de la redacción. Cuando había breaking news, el Express Text era quien tenía la responsabilidad de publicar las noticias y después se lo pasaba a la propia sección. Entonces la redacción entendió y los leaders de la redacción entendió que el equipo de Express en ese momento era el equipo, diría yo, más digital y más rápido. Y comenzamos cada breaking news, cada live con la página de Express. Y durante ese tiempo, la regla era que si había breaking news, el Express Desk, aunque la mayoría del tiempo lo iban a publicar primero, tenían que preguntarle a la sección de nacional, política, finanzas, lo que sea, si lo querían publicar ellos. Y si no lo podían publicar en menos de 3 o 5 minutos, lo iba a hacer Express. Y también, cuando estoy hablando de la cultura de competencia en la redacción, al fin del mes, cuando estamos mirando los datos para cada sección, porque Express estaba tan arriba de todos los breaking news y todos los lives, Express estaba terminando como la sección número 1 o número 2 en la redacción cada mes. Y eso lo que hizo de una manera u otra es una cultura de competencia, pero hizo celo también, vamos a decir. La redacción se puso como jealous y en ese momento vimos que las secciones comenzaron a entrenar mucho más los reporteros a ser mucho más rápido en estos momentos y la mayoría del tiempo, vamos a decir de 2019 a 20, cuando Express tenía breaking news y le preguntaba a la sección si lo iban a escribir, en esos momentos el cambio ocurrió y la sección de política, de nacional, internacional, publicaba esa historia en menos de 3 minutos o 5 minutos. Entonces eso fue algo que resultó de todos los cambios que hicimos nosotros en el New York Times para ser mucho más rápido. Y en cada decisión para hacer un live o un breaking news, diría yo, y yo he visitado muchas redacciones globalmente, no se puede lanzar un live o un breaking news sin consultar con el equipo de audiencias. Al mismo tiempo, si hay un evento como los Grammys o los Oscars, no se puede comenzar a planificar sin el equipo de audiencias. En muchas redacciones, esa planificación comienza con los editores y los reporteros. Pero lo que queremos hacer en el Times y lo que estamos haciendo también en The Athletic es que es mucho más mejor para un equipo de audiencia, aunque sea un equipo de redes, un equipo de SEO, hablar con esa parte de la redacción 3 meses, 2 meses antes, vamos a decir, de los Oscars, porque si tú comienzas a hablar con esa parte de la redacción 3 semanas antes, un mes antes, ya ellos tienen ese evento planificado
y las ideas que tú tienes como un equipo de audiencias van a ser mucho más difícil para ellos aceptar en ese momento. Entonces, eso fue otro cambio de proceso para la redacción. Estamos incluidos en Breaking News, estamos incluidos en Live, estamos incluidos en todos los eventos más importantes que van a pasar, elecciones, lo que sea, en Noticias Americanas o globalmente, vamos a decir. Y el equipo de audiencias también, que diría es una diferencia, se cuenta como una sección en rankings y analytics. En cada redacción, en cada medio, tienes un ranking de las secciones que trajeron los más usuarios cada mes. La diferencia, yo diría, aquí en el Times es que el equipo de audiencia estás en eso también. Entonces, vamos a decir que cada mes tiene política número 1, finanzas número 2, salud número 3, cultura número 4, porque hay una cultura que el equipo de audiencias cada día tiene que hacer 10 recomendaciones, 15 recomendaciones, 5 recomendaciones, dependiendo el día y las noticias. Cuando aceptan esas recomendaciones, eso cuenta no solamente para la página, pero también para el equipo de audiencia. Y eso lo que hizo es que ayudó a la redacción a aceptar la mayoría de las recomendaciones día a día que estaban haciendo el equipo de audiencias. Entonces, tú puedes ver que tal vez en un mes el equipo de audiencia tiene 10 millones de usuarios y en otro mes 5 millones de usuarios. Pero eso ayudó a los editores principales de cada sección escuchar los equipos de audiencias mucho más. Y para terminar, porque sí que sé que estoy a tiempo casi, el equipo de audiencias también trabaja cerca con el equipo de paid marketing, porque para nosotros hay oportunidades de conversión en Twitter y Facebook Ads. Y aquí tú puedes ver unos cuantos ejemplos. En Facebook, por ejemplo, se puede alcanzar casi 4 billones de gente en Facebook y tienen muchos monthly active users, más del 60%. Y también hay muchos fanáticos de deportes que para nosotros se siente como una oportunidad. El día antes de publicar, la redacción y el equipo de audiencias hablan con el equipo de paid marketing sobre oportunidades y tenemos lo que llamamos 3 buckets, right? Noticias del día, features, que son los artículos, vamos a decir, mejor reportados durante ese día, y Evergreen. Evergreen es otra fuente que es importante para nosotros porque es contenido. Hacemos tantos features aquí en The Athletic que toman tanto tiempo para escribir, que siempre lo tenemos, siempre estamos identificando tiempos cuando lo podemos poner otra vez en Facebook, pero también hay algunos que trabajan consistentemente durante el año. Y lo más importante para nosotros cuando lanzamos una campaña es CAC, que es Cost of Acquisition, y Cost per Acquisition, y tener ese número en cuenta va a ser muy importante para cada marca. Y después de eso tenemos muchos datos sobre los seguidores en un equipo o liga y lo consideramos en los paid spends también al mismo tiempo. Y al final tenemos los datos del contenido sobre ciertos equipos y cuál fue el performance que tuvieron en el pasado. Y sí, eso es todo, eso es el contacto mío en LinkedIn, en Twitter mío también. Y yo siempre soy abierto, entonces cualquier pregunta que tienen me la pueden hacer a cualquier tiempo. Y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Claudio. Los invito a todos a que a Claudio le escriban, les hagan preguntas. Siempre como policía del tiempo y autoritario y dictador del tiempo, limito a veces las preguntas, que sería lo más rico, y lo lamento por eso. Lamento, Claudio, que no hayas podido, te hayan cancelado el vuelo, estuviste como 5 horas en el aeropuerto anoche, estamos más preocupados nosotros que vos, pero bueno. Pero antes de que te vayas, nosotros ahora vamos a pasar a un café. El Inter de Miami, siendo de Athletic y lo que ustedes han reportado sobre Messi, ¿crees que van a ganar algún partido de ahora en más? Hace 11 partidos que no ganamos. Inter Miami. Así es.
Sí, seguro que van a ganar unos cuantos. Bueno, juegan mañana, yo pienso. Bueno, mañana no, el viernes. Entonces, vamos a ver, pero sí, estamos muy preparados para ¿Y Messi. crees que Damian Lillard terminará en el Miami Heat? Damian Lillard. Bueno, él quiere terminar en Miami y pienso que la única oferta que tienen ahora mismo es de ese equipo. Entonces, si no entra otro, seguro que va a ser un parte de Miami con Jimmy Butler y los otros. No sé si alguna vez te han dicho, pero Hardaway de los Heat era muy parecido físicamente a vos. ¿Te acuerdas de él? Tim Hardaway, sí, Tim Hardaway jugó, sí, con Miami. Yo me acuerdo los años que Así jugaba es. contra los Knicks, cuando los Knicks y Miami tenían esas guerras en los 90s. La rivalidad. Muchísimas gracias, Claudio, por acompañarnos y espero que la próxima sea en persona.